puede grabar. En el video del PAC, ¿ya? El PAC es el Instituto Nacional de Rehabilitación que hay en Chile, que está en Santiago, ¿ya? Y que en un sector público es el lugar que concentra o sea, en el área pública, sí, estatal, equipos especializados en rehabilitación de personas en diferentes patologías, ¿ya? Y el video está hecho justamente ahí en un contexto de promoción del hospital, de lo que significa, ¿ya? Y se muestran dos personas que han tenido accidente vascular encefálico de tipo isquémico, ¿ya? Uno es una persona de género masculino y el segundo caso, una persona de género femenino, ¿ya? Entonces quiero que hablemos de ambos pacientes que se mostraron en el video, ¿ya? ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Qué lograron ver de las personas que vieron ahí? ¿Ya? Partamos primero por el caso de la persona de género masculino, el primer paciente, ¿ya? Que se mostró. ¿Qué les llamó la atención de él? Cuéntenme, ¿eh? Puede ser escrito o de manera verbal. ¿Ya? En la cátedra de hoy día lo que más espero es que ustedes participen, ¿ya? Y de esa manera me va a permitir poder ver en el fondo qué avance han logrado en la asignatura en términos de integración y nos permite poder ir mejorando estas expertise clínicas que van a ir necesitando ustedes cada vez más. ¿Ok? ¿Qué les llamó la atención del video? Específicamente de la persona de género masculino. Profe, yo vi la lentitud para, digamos, coordinar el movimiento ese de colgar los duraznos, como que igual era Ya, lento. Y eso quiere decir que perfecto. la parte motora sufrió así como un daño aparente. Perfecto, ya. Sí o sí, como dijo Nicolás, ¿cierto? Uno ve el video y inmediatamente sospecha que tuvo secuelas motoras, ¿ya? Producto del accidente cerebrovascular. Perfecto. ¿Qué más pudieron ver? Nicolás refirió lentitud de los movimientos, ¿cierto? Y aquí, perfecto. Romina Cabrera dice que a pesar de haber sido su segundo accidente vascular, todavía lograba la capacidad de poder hablar relativamente bien, ¿ya? Carolina Ibarra agrega que le llamó la atención la, que modulara bastante bien o más que bien, en consideración de que estas personas tienden a tener muchos problemas en el habla. Sí, concuerdo con eso, ya hablaba bastante bien, ya con el vencimiento de la velocidad, ¿cierto? Sí, ya, pero en realidad un lenguaje que era bastante entendible, ya. Entonces, del punto de vista del lenguaje, ya probablemente no tenía grandes secuelas producto del accidente cerebrovascular, ¿ya? ¿De acuerdo? Pero sí tenía alguna dificultad desde el punto de vista motor, ¿ya? Que es lo que decía Nicolás, ¿cierto? Que había un poco de lentitud de los movimientos, ¿ya? ¿Qué más? A ver, ¿qué más pudieron ver? ¿Qué más pudieron ver? ¿Los movimientos que realizaban le costaban mucho o lo hacía relativamente fácil? Le costaba, ¿cierto? Voy a preguntar al azar a algunas personas, ya de esa manera va a ser más dinámico esto. Camila Ruiz, ¿está por ahí? Camila, sí. Camila, perfecto, Aquí estoy, ya. aquí estoy. ¿Qué te llamó la atención del video? Que tanto la mujer como el hombre hacían una marcha lenta, daban los pasos bastante lentos. Se veía también que estaba como un poco endurecido el brazo también, que al tomar las cosas también mostraban una cierta dificultad y que tenían que ser acompañados digamos, en sus ejercicios o las actividades que hacían. Además la voz enlentecida, sí, también se notaba al verlos
Los subtítulos. Perfecto, perfecto, súper bien. Ya, gracias Camila, ya muy buena observación, respecto de los pacientes que se mostraron. Ya, les voy a preguntar algunas cosas. La persona adulta mayor, el hombre, en la etapa inicial del video aparece sentado y después se coloca de pie, ya, y empieza a caminar. Ya, analicemos ese instante, ya. ¿Cuánto le costó colocarse de pie desde la silla hasta lograr la posición erecta? ¿Le costó mucho? ¿Le costó poco? Le voy a preguntar Creo que a sí le Michelle. Ya, costó. Michelle. ¿Sí? Sí Adelante. le costó. Le costó, ¿cierto? Los movimientos generaban bastante dificultad. ¿Se dieron cuenta cómo caminaba? Algo me habías dicho tú de que caminaba con las piernas extendidas, ¿cierto? La Sí, pierna derecha. y que se veía en el video de la clase anterior, también se veía eso, que en el lado afectado como que le costaba doblar la rodilla. Correcto, caminaba con la extremidad afectada, básicamente en extensión, ¿sí? ¿Qué más tenía esa pierna? Mm, Sí, Bueno, la parte arrastraba perfecto. del pie, el pie tampoco se podía doblar bien. Sí, Romina hablaba o Carolina de que el pie lo arrastraba, ¿ya? Y había un poco de rigidez, ¿ya? ¿Qué más tenía ese caminar? ¿Cómo estaba la pierna, aparte de un poco más, con menos flexión de rodilla a la hora de caminar? Se veía como débil. O sea, estaba con Ya, pantalones, pero igual se notaba quizás como debilidad. ya, ¿qué Por más tenía? ¿Tenía una rotación o no? Como el Ah, balanceo. Tenía la pierna estaba, el pie no estaba completamente alineado, por cierto, no iba la punta del pie hacia adelante, estaba rotado, ¿o no? no sé, no me fijé en eso, profe. ¿Alguien lo vio? El pie derecho tenía una rotación, ¿sí? Y estaba con Pero la rotación, es muy leve, no se logra notar tanto, creo yo. sí, se nota cuando el paciente se coloca de pie, ¿ya? Y inicia los primeros pasos para la marcha, ¿ya? Se nota con una rotación Ahora lo vi. del pie izquierdo hacia el externo, ¿cierto? Sí, hacia el lado externo. ¿El Perfecto, izquierdo o el ¿ya? Y derecho, eso, perdón? El derecho. el derecho mucho más evidente porque la toma muestra el lado derecho, ¿ya? Y si se dan cuenta, en el video se observa que un pie está bastante más separado del otro, ¿cierto? Y eso significa una base de sustentación mucho más amplia de lo normal, ¿sí? Claro, podría tener problemas en la cadera por eso igual. Si es que no logra como adecuar esa base de sustentación, ¿o no? Para lograr una mayor Ya, estabilidad, un mayor equilibrio, aumenta la base del... sí, correcto. Ya no sé qué me dijo eso, pero sí, ya para lograr una mayor estabilidad en la posición bípedo, aumentan la base de sustentación, ya para, en definitiva, hacer la marcha, ¿ya? Pero Ahora, entonces de eso acuerdo, es a propósito, ¿o no? O sea, no lo es, o sea, hacen... o No, sea, o sea, no es no él. No él, es sino que me una refiero respuesta. a... Ah, perdón, es que ya. Síganos, profe. No, pregunta, sí, buena pregunta, ya. Las personas aumentan la base de sustentación como una adaptación, pero es casi inconsciente ya, porque en el fondo en separar un pie más del otro les permite poder mantener el equilibrio y no caerse, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué más lograron ver en la persona? A ver, Romina, algo me quería decir. No, profe, lo que está diciendo nomás. Ya, les voy a plantear la pregunta, ¿ya? De acuerdo, desde el punto de vista motor, ya lo que ustedes vieron corresponde a una hemiparesia, a una diparesia, a una tetraparesia. Me faltó una, la hemiparesia, la tetra y la otra. La hemiparesia,
tetraparesia Hubo una más. o una diplegia, o una diparesia. Ya, aquí donde necesito que ustedes se tiren a la piscina, ¿ya? Y me den toda su Hemiparesia, opinión. dice Camila. Ujú. Igual digo lo mismo. Ya, perfecto. Una hemiparesia izquierda o derecha, Derecha. ya. ¿Qué más? ¿Alguien piensa lo contrario, no? Todos piensan en una hemiparesia. Derecha también, Camila. Ya, perfecto, ya. Ahora, concuerdo con usted, hay dos cosas que son claras, ya, que la persona tuvo un segundo accidente vascular encefálico, ya. Entonces a mí me queda un poco la duda si el accidente vascular encefálico que tuvo por primera vez pudo haber dejado secuela en el hemicuerpo izquierdo, ¿ya? Porque igual se veía un tanto afectado a la hora de realizar algunos movimientos, ¿ya? Pero sí, claramente, desde el punto de vista motor, estaba mucho más afectado el lado izquierdo, ¿ya? Perdón, el lado derecho, ya que pudo haber sido la secuela que generó un segundo accidente vascular encefálico, ¿ya? Pero sí, en el video por lo menos es mucho más evidente que tiene un aumento de tono, ¿cierto?, en el hemicuerpo derecho, que es mucho más evidente que en el hemicuerpo izquierdo, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista motor, ¿ya? ¿Qué tipo de alteraciones del tono esperan encontrar ustedes en el hemicuerpo derecho? Hipertonía de, por ejemplo, brazo derecho, de la pierna derecha. Eso quiere decir así como que al principio a lo mejor, porque ahí en el video no se veía que iba a tener como más en garra, o sea, así como doblado, flectado el brazo, ¿cierto? No sé, eso es lo que dicen, Ya, flacidez perfecto. muscular primero y después espasticidad. Perfecto, flacidez muscular y después espasticidad. Ya, Sí, Camila también comentaba perfecto. espasticidad. Carolina Ibarra aquí aportó algo interesante, ¿ya? No sé si está Carolina por aquí, sí. Agregó que la hemiparesia, el aumento de tono era mucho más evidente en la pierna derecha, ¿ya? Del lado derecho, ¿ya? Y eso significa que la hemiparesia probablemente sea de predominio braquial o crural. Plural. Plural. Crural, dice usted, Paula, ¿sí? ¿Alguien Sí. piensa lo mismo? Crural dijo. Fernanda, le voy a preguntar a Fernando Uribe, ¿está ahí? Sí, profe. Ya, Fernanda, ¿qué te pareció el video? ¿Es una hemiparesia braquial o crural, de acuerdo a lo que tú crees? Espérame, mi perrita está ladrando. Martina. Yo creo que puede ser plural. Perfecto, ya. Me Sí. tiro a la piscina, la verdad. No estoy 100% Sí, segura. ¿por qué crural? La verdad es que lo dudo, sí. Pero, Polo. Porque no sé, porque por ejemplo se ve en el video que él tiene como una clara como dificultad para caminar. Tiene como disminución como en el tema motor, cuando los chicos referían que tenía como una rigidez, y por ejemplo se centra generalmente como en una pierna, y además en el brazo, por ejemplo, que a veces como que lo tienen un poco doblado. No sé si Ya. estará de acuerdo lo que digo o no. Sí, estoy de acuerdo en el sentido de que el patrón que tiene, o sea, la hemiparesia es de predominio crural, ¿ya? Pero que sin embargo también tiene un aumento de tono importante en miembro superior, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista de la clasificación como anatómica, ¿correspondería esto a una lesión de primera o de segunda motoneurona?
De primera dice Michelle, perfecto. ¿Alguien Primera dice lo contrario? Camila. Perfecto, es una lesión de primera motoneurona porque afectó las neuronas piramidales del sistema nervioso central. ¿Ya? Perfecto, Fernanda también dice primera. ¿Ya? Y es una hemiparesia crural, ¿ya? Porque se ve mucha dificultad al caminar con la pierna derecha, ¿ya? En tanto que el brazo puede realizar algunos movimientos de alcance, ¿ya? Para tomar algún objeto, a pesar de la dificultad, logra estirar completamente el codo, ¿ya? Cuando hablamos de espasticidad, ya específicamente en miembro superior, ¿cuáles son los músculos más afectados? ¿A quién no ha hablado? ¿Valeria Ollarzo está por ahí? ¿Valeria está por ahí? Valeria, sí. Aquí Michelle Villarroel me pregunta, ¿cómo sabemos eso, profe? Michelle, ¿estás ahí? Sí, profe. ¿Cómo sabemos cuáles son los músculos más afectados por la espasticidad? Sí, eso es lo que yo pregunté y después, posteriormente, Araceli Astorga me dice que el deltoide. Araceli, ¿dónde está Araceli? A ver. Aquí estoy, profe. Araceli, mira, te voy a mostrar una imagen, ¿ya? Ya. No, o sea, no una imagen, yo voy a graficar un paciente con una hemiparesia, ¿ya? Que el patrón es básicamente este, ¿ya? Entonces las personas van a tender mucho a tener la extremidad superior así, ¿ya? Y yo te pregunto, de acuerdo a lo que yo te estoy mostrando, ¿dónde tú esperarías encontrar más espasticidad? En este brazo así. En la zona, o sea, desde el codo, los músculos que están desde el codo hasta la muñeca, yo considero. Porque por el hecho, o sea, en general yo creo que sería el infraespinoso, no. ¿Qué músculo hay en el brazo? A ver, partamos por eso, que es básico. El bíceps tampoco, el bíceps está más arriba. ¿Podría ser el pronador? Ya, yo te muestro. ¿Alguien podría ayudar a su compañera? ¿Qué músculos podrían estar más afectados? Si yo soy su paciente y llego con un brazo así, producto de un centro vascular encefálico, ¿dónde usted esperaría encontrar más espasticidad en este segmento? Bíceps braquial y los músculos flexores en general del brazo, pues el braquio Bien, radial, perfecto. los flexores de los dedos y todos esos músculos que están ahí. Perfecto, perfecto. En miembro superior, la espasticidad se va a alojar predominantemente en los músculos flexores, ¿ya? Y el flexor más importante del brazo es el bíceps braquial, ¿ya? Y van a continuar con los músculos flexores de muñeca y de dedo, ¿ya? Entonces, si usted ve un paciente ya que tiene el brazo un poco más suelto, como el paciente del video, ¿cierto? Y ve un segundo paciente que tiene el brazo así, mantenido, ¿dónde cree usted que hay más espasticidad? ¿En el primero o en el segundo? En el primero. ¿Alguien piensa lo contrario? En el segundo, porque los músculos están más rígidos. Es correcto. Exacto. En el segundo usted espera, va a poder, o sea, va a esperar encontrar mucha más espasticidad que en el primero, ¿ya? Que si uno compara, por ejemplo, el primer caso la primera persona y la mujer, ¿ya? La mujer tiene el brazo mucho más flexado, ¿ya? Y es probable que ella tenga mucha más espasticidad en el brazo que el caballero, ¿ya? Mientras más espasticidad existe en un segmento, más dificultoso va a ser que ese segmento, brazo, pierna, realice un movimiento preciso, como se veía ahí, tomar una fruta, ¿ya? ¿Se entiende? Profe, tengo una duda. Sí.
Si la lesión ocurre en la segunda neurona, va a tener menos esplasticidad. O sea, el músculo va a estar como más débil, más flexible. No va a estar tan rígido. A ver, sí, a ver, hay dos cosas importantes ya. La espasticidad, o sea, están confundiendo un poco los conceptos, ¿ya? Espasticidad hace referencia a un aumento de tono patológico, ¿de acuerdo? ¿Ya? Si hay una lesión en segunda motoneurona, usted no va a encontrar espasticidad, pues, ¿ya? Va a encontrar debilidad muscular, ¿ya? Y esa debilidad muscular no es espasticidad. ¿De acuerdo? Sí, profe. Lo mismo, Nicolás hace unos minutos refería hipertonía como sinónimo de espasticidad, ¿ya? Y esos dos conceptos no Me son lo equivoqué. mismo. Sí, me Sí, equivoqué. recuerden que si Nicolás va al gimnasio, hace pesas, va a ser probablemente hipertónico porque hace muchas pesas, ¿ya? Pero hablamos de espasticidad, que es una hipertonía, pero que es patológica, ¿ya? Entonces, esa diferencia necesito que sean capaces de hacerla, ¿ya? O sea, sería hipertonía Ah, patológica, la rigidez o espasticidad. sí, y incluso es más correcto hablar de espasticidad porque rigidez, uno Claro. habla de rigidez articular, ¿ya? Pero esa rigidez articular que ustedes ven, por ejemplo, la rodilla del paciente para flectarla que le cuesta, es consecuencia de la espasticidad, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Ya? Ahora, un poquito en miembros, creo que Romina me dio un like, un poquito en miembros inferiores, donde esperarían ustedes que se encontrara más la espasticidad. ¿En qué músculos del miembro inferior? Perdón. ¿Y en qué músculos? A ver, ahí la pierna está extendida Uh-huh. y le cuesta flexionar los extensores. En los extensores como el femoral, no, al revés. Cuádriceps, Cuádriceps dice sí, Camila también. sí, cuádriceps, Sí, cabeza corta, larga, no, ¿qué otros sí. extensores hay? Básicamente cuádriceps, ¿ya? Y flexores de cadera, ¿ya? Es, El psoas, ¿ya? Pero básicamente cuádriceps, ¿ya? Entonces, fíjese lo importante que le estoy contando. Si usted ya es capaz de hacer este análisis, ya, usted ya puede hacer una mejor evaluación del paciente, porque sabe que si es un accidente vascular encefálico, va a saber que va a tener aumento de tono en determinados músculos, ¿ya? Va a saber que van a haber actividades que le va a costar hacer, va a saber que hay posturas compensatorias, ¿ya? Ahora, si una persona tiene una hemiparesia, ¿cierto? Si yo tengo una hemiparesia, ¿ya? Derecha, ¿ya? Necesariamente mi pierna, al cargar peso, yo voy a confiar mucho menos en mi pierna porque va a tener mucha más probabilidad de caerme, ¿cierto? Sí, ¿se entiende? Sí. Sí, ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer No, como profe, una respuesta? profesor, yo no entendí, por favor, ¿me puede repetir esa última idea? No, Sí, no entiendo cómo puedo confiar más en mi pierna, eso no me quedó ya. claro. Si usted, por ejemplo, siente que tiene un lado del cuerpo que está más débil, ¿ya? Que incluye la pierna y un brazo a consecuencia de un accidente vascular encefálico, ¿ya? Automáticamente, ¿qué es lo que va a hacer usted como una respuesta? Para evitar caerse, Apoyarse en el lado contrario. ¿correcto? Las personas que tienen una hemiparesia, lo que hacen, desplazan el centro de gravedad hacia el lado contrario, ¿ya? Y cargan más peso en el lado indemne, ¿de acuerdo? Y eso hace que el pie cargue menos peso y se desplacen así, ¿ya? Este movimiento comienza a hacer, ¿ya? O hace así, arrastrando la punta de los pies. ¿De acuerdo? Entonces, el tratamiento consiste en mantener nuevamente el centro de gravedad en la línea media, ¿ya? Y hacer que el pie cargue peso bien, ¿ya? Y si se dieron cuenta en el video, la mujer tenía una hemiparesia derecha, ¿ya? Y en algún momento apoyaba la mano abierta con los dedos extendidos en la mesa y cruzaba hacia el otro lado, ¿sí? Entonces, eso es un pilar importante
en la rehabilitación de personas con secuela de accidente vascular, las cargas de peso tanto en miembro superior como en miembro inferior. ¿Se entendió? Ya, profe, sí. Sí, ahí está mucho más claro. Perfecto, ya. Dentro de la terapéutica, específicamente hablando de neurorehabilitación, ya, hay pilares importantes que tienen que ver con mejorar la simetría corporal, ¿ya? Mejorar las reacciones que se llaman de equilibrio y de enderezamiento, ¿ya? Favorecer reacciones protectoras, ¿ya? Y todo eso es lo que permite en el fondo que las personas tengan un patrón de movimiento mucho más armónico, ¿ya? Y que en definitiva les permita poder hacer más cosas, ¿ya? Vamos a hablar un poquitito del segundo caso de la mujer, ¿cierto? ¿Qué les pareció desde el punto de vista motor? Profe, yo le vi como no sé si estoy en lo correcto, pero como la expresión facial como afectada igual, como que su cara estaba como rígida en algunas partes todavía. No me fijé bien en qué lado, pero me acuerdo de eso. Perfecto. Nicolás dice lo mismo que yo quería decir. Lo mismo que yo quería decir, que le vi la cara así con una expresión distinta, en distintas partes. ¿Alguien se atreva a decir si era izquierda, la mi parecia era izquierda o era derecha? Nicolás dice del lado derecho, perfecto. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Sí? Cuando la hemiparesia es del lado derecho, ¿es porque el accidente cerebrovascular ocurrió en el lado izquierdo del cerebro? Así es, correcto. Y entonces cuando lo que estaba hablando recién de apoyar las extremidades, como que en sí la persona después con el accidente cerebrovascular y la hemiparesia utiliza mucho más su lado motor izquierdo, que fue el mismo lado que en el cerebro se vio como dañado. No entiendo. En general, en general las personas que tienen un accidente vascular izquierdo, o sea, que afecta un brazo, ¿cierto? Van a tender necesariamente a utilizar más el otro lado. Y más que el otro lado, el otro de mi cuerpo, ¿ya? Va a intentar hacer la mayor cantidad de cosas que necesite, básicamente con un lado del cuerpo. No sé si eso es lo que te refieres. Sí, profe. Eso, decía. Bien, gracias a ti. ¿Se dieron cuenta la persona, ya? Tal como dijo Nicolás, tenía una hemiparesia derecha, ya que desde el punto de vista motor estaba más afectada que el primer caso o menos afectada? Yo la vi en silla de ruedas todo el rato, así que yo creo que más afectada. Más afectada, ¿cierto? Porque no tenía capacidad para poder hacer marcha independiente. ¿Ya? Entonces, se dieron cuenta cuando hizo un ejercicio para tomar una fruta, creo, ¿no? ¿Cómo se movió el brazo? Yo vi que, no sé si era la terapeuta, pero le asistía el hombro, como que trataba de estabilizar el hombro. Sí, ya, pero ¿por qué era eso? Por el equilibrio, ¿no? No, porque ella estaba sentada, pues no tiene que ver con el equilibrio. Yo, Pero en un profe, vi que le momento, costaba agarrar cosas como que los músculos flexores de los dedos y del pulgar y todo eso, como que no le permitían hacer pinza, eso. Ya, entiendo, sí. ¿Alguien más quiere agregar algo más? Motricidad Camila, fina. Ya, sí, Disminución motricidad fina, de ya. la Ya, fuerza sí. muscular. Camila quería agregar lo mismo de la dificultad para el agarre. ¿La extremidad superior estaba más afectada que la extremidad inferior? Yo creo que ambas extremidades estaban afectadas porque perdió la capacidad de marcha, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahora, hablar de fuerza muscular y hemiparesia en trastornos motores, eso no es correcto ya porque hay espasticidad, ¿ya? Hay una dificultad para coordinar los movimientos voluntarios y que además tienen que ver con aumento de tono, entonces no es tan correcto hablar de fuerza en patologías como neurológicas de este tipo, ¿ya?
siendo bien exquisito a la hora de utilizar esta terminología. ¿Ya? Les voy a mostrar, la persona hacía un ejercicio de alcance que era como tomar una fruta, ¿ya? De esta manera. ¿Sí? Bien. ¿Se dieron cuenta de lo que hice o no? ¿Sí? ¿Lo vieron? Un movimiento rotatorio. No, no precisamente movimiento rotatorio. ¿No? No. Como que botaba el brazo al realizar un movimiento. Sí, o sea, tenía poco control de los movimientos, pero hacía el movimiento con una particularidad bien gráfica y que es muy común en las personas con accidente vascular encefálico. Lo voy a mostrar. Eso es como retracción y protracción escapular o algo así, como que Sí, más que protracción es elevación del hombro, ¿ya? eso. Hace el movimiento elevando el hombro, ¿ya? Y la terapeuta lo que hacía, colocaba la mano en el hombro y de esa manera facilitaba el movimiento, ¿ya? Porque comienzan a aparecer compensaciones en las personas para poder hacer algunos tipos de movimientos, ¿ya? Y desde el punto de vista de la rehabilitación, lo que uno busca es que las personas puedan realizar el movimiento lo más normal posible, ¿ya? Porque toda compensación finalmente puede generar una lesión, una molestia o un dolor, ¿de acuerdo? Algo más que importante que agregar tiene que ver con que la persona perdió la capacidad de control del esfínter, tanto anal como vesical, y usaba pañales, ¿ya? Tenía afectado un lado del cuerpo, entonces desde el punto de vista motor tenía más afectación que el primer usuario. Y eso tiene que ver básicamente con la localización del accidente vascular encefálico. Nada más que con eso, la localización y la extensión, ¿ok? O sea, podría haber afectado más áreas digamos, del cerebro, pues porque en el fondo ella decía que, o sea, se veía ahí en su cara que como que tenía el labio derecho caído, una parte como más derecha caída, y además, obviamente la pierna derecha a lo mejor no funcionaba bien, por lo cual no podía tener marcha, y el tema del brazo también, porque subía el hombro y todo eso. Entonces, eso, no sé qué más decir. Se me Bien. fue. Hay dos respuestas que son importantes desde el punto de vista, del punto de vista de neurodesarrollo, que tienen que ver con las reacciones de equilibrio y de enderezamiento, ¿ya? Y que deben de ser consideradas como parte de la terapéutica porque se ven alteradas, ¿ya? Otro elemento importante a considerar tiene que ver con, se me está olvidando, sí, esto es importante, con que las personas con accidente vascular encefálico hay un abanico de posibilidades bien grande, ¿ya? Y algunos pierden el control del esfínter, otros pierden capacidad de marcha y quedan postrados, otros quedan en condiciones de poder usar silla de ruedas, ¿ya? Otros pueden volver a caminar y otros llanamente no van a poder hacer nada, ¿ya? Entonces, todo está dentro del abanico de posibilidades que se van a poder encontrar ustedes cuando se dediquen a la rehabilitación, ¿ya? Desde el punto de vista visual, ustedes ya pueden ver, por ejemplo, si utilizan la escala de Ashworth, qué tipo de espasticidad puede tener un segmento, por ejemplo, el brazo, no sé, vieron el brazo del caballero, podría ser una escala de Ashworth, un Ashworth 2, 2,5, ¿ya? Y probablemente en la mujer sea un Ashworth 3 o 4, ¿ya? Pero eso es importante irlo ya asociando a las pautas de evaluación que ya hemos visto. Desde el punto de vista de la rehabilitación, ya, más que la motricidad fina de las manos, ya, la premisa es que el movimiento parte desde proximal, ya, y en este sentido cintura escapular y cintura pélvica son los elementos más importantes a considerar, ya, a la hora del desarrollo de los movimientos más distales, ¿ya? Y con esto quiero decir que si alguien pretende mejorar la motricidad fina de las manos, ¿cierto? Que pueda tomar objetos como yo, precisión,
no tan solo debe ser capaz de ver la mano, sino que debe ser capaz de ver la cintura pélvica y la cintura escapular para la ejecución de los movimientos a distal, porque el movimiento parte justamente desde proximal, ¿de acuerdo? Entonces, la invitación además tiene que ver con eso, con poder ver estas dos zonas que son importantes y que significan el nacimiento de los movimientos a distal, ¿ya? Entonces, no es tan solo una dificultad en la mano para poder tomar cosas, sino que desde el punto de vista motor es necesario ir un poco más allá para poder abordar a las personas con este tipo de condición. O sea que habría que partir como de más proximal a distal trabajando. De proximal a distal, sí, correcto. ¿Ya? Y lo otro, por eso la terapeuta en el fondo sostenía la pelvis, ¿ya? Porque anclaba la pelvis y o facilitaba ciertos movimientos, ¿ya? Y eso genera, el facilitar ayuda a que la persona pueda restablecer el caminar mejor, o ayuda a que las personas puedan liberar el segmento superior para algún movimiento más preciso. ¿Ok? ¿Algo más quería agregar? Profe, ahí yo quería agregar de antes que lo que sí yo, por lo menos de lo que me acuerdo, es que el área de Broca, por lo menos de ella estaría afectada porque la dificultad, por ejemplo, al hablar, modular ciertas palabras, como que aún se notaba que le costaba un poco. Y por ahí yo creo que tuvo problemas también. Eso no se ve en el video, obviamente, toda esa parte, pero por cómo pronunciaba las palabras, yo creo que ahí hubo una afectación. No sé en qué otras áreas, porque no me acuerdo exactamente de todas, pero Sí, yo por lo creo, menos en sí, eso sí. concuerdo contigo. Yo creo que por lo menos en el primer caso era mucho más evidente que pudo haber tenido alguna lesión en el área motora del lenguaje ya, pero por lo menos el área comprensiva bastante, y bastante normal, porque no tenía lenguaje repetitivo, ni parafraseo, ni colálico, ni nada. ¿Ya? Entonces era capaz de idear un lenguaje coherente, con sentido y entendible, ¿ya? Pero sí. Ok, Eso quería decir. Gracias Nicolás. ¿Preguntas, dudas sobre el video? Ah. Los movimientos que son dificultosos, particularmente con personas con esta característica, tienen que ver con la rotación, ¿ya? Rotación o movimiento en el plano transverso, ¿ya? El terapeuta lo que hacía de preferencias, y quedaba mucho más reflejado en el caso de la persona mujer, ¿ya? Que se ubicaba en la línea media del paciente o se ubicaba en el lado que estaba afectado y desde ahí ayudaba, ¿ya? Y eso genera el input visual para que en el fondo para poder tratar heminegligencia, hemiagnosia, ¿ya? Porque lo que hace es estimula desde el punto de vista visual a que la persona incorpore el hemicuerpo y el lado, todo lo que hay en el lado afectado al desarrollo de actividades como cotidianas, pues de la vida diaria, de desplazamiento, ¿ya? Y eso es un recurso importante que se utiliza en rehabilitación, ¿ya? Entonces un buen abordaje desde esta área específica tiene que ver con que el terapeuta se posicione en un lugar que tenga un objetivo, como por ejemplo estimular desde el punto de vista visual la incorporación del hemicuerpo a actividades funcionales, ¿ok? Aún nos queda tiempo para una última pregunta y después cerramos la cátedra, ¿de acuerdo? Si alguien tiene alguna duda, lo podemos resolver. Profe, ¿Sí? usted nombró una escala, ¿cómo se llamaba? Ashworth, algo así. La escala de Ashworth, ¿no la hemos visto? Yo creo que sí, se la he mostrado en algún momento en una de las clases, hablé sobre ella. La escala de Ashworth que evalúa espasticidad. Yo quería ¿Lo hablé? preguntar, profesor, tengo una pequeña duda. Sí. Si ha visto en los pacientes que han tenido ACV, la rehabilitación de la marcha, que siguen sufriendo dolor al sentarse y al ponerse de pie, o siguen sintiendo que a través del tiempo, aunque se van rehabilitando, siguen, permanecen con dolor al hacer esos movimientos de sentarse y ponerse de pie y caminar.
es decir, un dolor permanente. Dame un segundo, sí. Lo voy a escribir de nuevo. Ahí sí lo escribí. Sí, la verdad es que no es tan común ya en las personas que tengan accidente vascular encefálico, que tengan un dolor que tienda a permanecer en el tiempo, ¿ya? Puede haber un dolor, ¿cierto? A veces como producto del propio accidente vascular encefálico, a veces producto de la misma espasticidad, que se comienzan a comprimir algunos nervios, ¿ya? O a nivel articular, pero no es un dolor que pueda permanecer, ¿ya? Y no se da particularmente por alguna actividad específica como colocarse de pie o sentarse, ¿ya? Pero sí pueden aparecer dolor de repente en compensaciones como esto, ¿ya? O puede hacer dolor cuando ya hay demasiada espasticidad que comienza a comprimir otros tejidos blandos. ¿Ok? Escribí en el chat la pauta de la escala de Ashford, que es para evaluar espasticidad. Solamente espasticidad, no se le ocurre evaluar hipotonía con esto porque no es para eso, ¿ok? Solamente espasticidad. Bien, dejamos la cátedra hasta acá, ya, eso ha sido todo. Sí, la subí a Cibeduc, sí, la subí a Cibeduc hace un par de días ya, y aún me queda pendiente poder subirle material a Cibeduc sobre accidente vascular encefálico, ya. Entonces estoy revisando a cuál de todo lo que tengo le puede ser útil y sea más fácil de poder entender para ustedes, ya. Profe, ¿Sí? una Sí, consulta Nicolás. respecto al segundo caso de la mujer. Ujú. Se podría decir que ella tuvo una cuadriplegia, ¿o no? Porque como estaba en silla de ruedas y bueno, tenía más afectación en el lado derecho, por lo menos con la mano, pero no se alcanza a ver bien en las piernas porque como no camina ni nada. Entonces quería saber qué se podría decir ahí, como el término clínico. ¿Es, Sí. Ujú. es más EMI o es más cuadri? A ver, el hecho de que esté en silla de rueda no significa necesariamente que sea una EMI, que sea una cuadriparesia, una cuadriplegia, ¿ya? Perfectamente podría ser una hemiparesia, ¿ya? Del lado derecho, que tiene como harto compromiso del hemicuerpo, ¿ya? O podría ser una tetraparesia que tenga más compromiso en el lado derecho, ¿ya? Ah, ya. Pero con lo que se ve en el video no es, sería un poco arriesgado poder interferir o inferir un diagnóstico, ¿ya? Entonces, Ya. pero dentro de las posibilidades podría ser esa, podría ser una tetraparesia, ¿cierto? De predominio, una tetraparesia de predominio izquierdo, ¿cierto? O podría ser una hemiparesia con un aumento de tono insignificativo ya en el cuerpo derecho que no les permite poder lograr una posición de bípeda. Ujú. Ya, profe. Gracias. Bien, eso sí, creo que queda algo más en el chat. La escala sí. Nada, espero que haya sido de utilidad el análisis de estos videos, ya porque son interesantes para poder entender y llevar algunas cosas que hemos visto ayer o ya desde lo clínico en neurología a un poco más a la práctica, ¿ya? Para quienes tomen traumatología nos vemos hasta las 6, ¿ya? Y continuamos nuevamente con esa asignatura. Ok, un abrazo grande para ustedes, ¿ya? Y eso. En el transcurso de lo que todavía queda de la semana, les voy a subir documentos a Cibeduc para que lo vayan leyendo y estudiando respectivamente, ¿ok? Así que un Ya, abrazo profe. grande para ustedes, gracias por participar y por estar activo en la cátedra de hoy, ¿ok? Gracias, Gracias, profesor, igual, un usted abrazo. también. Que estén muy Bye, bien, bye. abrazos por ustedes. Araceli, que estén muy bien, Yaritza, Camila, Nicolás, Tania, Romina, Catalina.